Aquí empezamos, amigos. El proceso de designación del superintendente de bancos entró en proceso de fiscalización dentro de la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional. La designación y posterior posesión de Raúl González sigue enredando a los poderes del Estado. Ahora los consejeros de participación se enfrentaron en la Comisión de Transparencia de la Asamblea explicando este proceso. Para Hernán Ulloa, tras la decisión judicial de que se deje sin efecto la designación de González, el Consejo debe continuar con un nuevo proceso. Luego de llegar a la nueva terna por parte del Ejecutivo, de conformidad con lo que establece el mismo reglamento de designación de esta autoridad, se ha trasladado mediante equipos esta terna a cada uno de los consejeros, pero también al equipo técnico para que haga la valoración documental y revisión si cumplen con los requisitos para ocupar el cargo. El señor Ulloa ha iniciado un trámite, dice él, de nuevo proceso de terna, cuando la máxima autoridad del Pleno del Consejo de Participación no ha conocido oficialmente ningún trámite de nueva terna, no ha convocado a ninguna veeduría ciudadana. Además, se refirieron a la responsabilidad que tendrían los legisladores por la posesión de González. El Código Orgánico Integral Penal establece el tipo penal del incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Ahora me entero recién que ha apelado el señor Ulloa. Nosotros no tenemos esa documentación, todo se maneja con secretismo. Sobre este tema, el presidente del Legislativo aseguró que no hay desacato y que no caben esas acusaciones. La Asamblea Nacional no es parte procesal, por lo tanto no nos pueden notificar diciendo si hemos cumplido o hemos incumplido alguna situación. En el inicio de esta sesión, Ulloa reclamó al presidente de la comisión por sus publicaciones en redes sociales. Me han ofendido con términos vulgares a través de redes sociales y a través de intervenciones, concretamente por parte del presidente de la comisión. De los actos y de las afirmaciones que yo hago en mis redes sociales y en las declaraciones públicas, yo me hago responsable siempre. Y es que esta comisión aprobó este martes un informe que llegó a la Fiscalía para que investiguen a Ulloa por usurpación de funciones. Coincidencialmente con la designación o la posición que ha tomado como presidente respecto del superintendente de bancos, sacan este informe, que no me preocupa, pero sí lamento mucho que la Asamblea temas políticos los mande a manos de la fiscal general. Ulloa y los otros miembros del Consejo además se enfrentan a un proceso de enjuiciamiento político, proceso que podría empezar en las próximas semanas en la Comisión de Fiscalización. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y a través de su cuenta de Twitter, Raúl González afirmó que está dispuesto a dar un paso al costado en la pugna por la superintendencia de bancos con el objetivo de que la Asamblea y el gobierno retomen los diálogos. Lo hizo durante una entrevista con un medio digital. A la par, en un comunicado oficial, la superintendencia de bancos dejó sin efecto la acción del personal, por lo que todas las disposiciones emitidas y documentación generada por ese nombramiento quedan insubsistentes. También les contamos, detenido uno de los principales sospechosos del atentado registrado en el Cristo del Consuelo en Guayaquil. Él y su grupo delictivo planificaban un acto terrorista en el cuartel Modelo. Los peritos de Estados Unidos recorrieron la zona cero y levantaron indicios. Él es Darío Arturo Chancay San Lucas, alias El Morado. La madrugada de este miércoles fue apresado en su domicilio ubicado en las calles 23 y la O, suburbio de Guayaquil. A sus 34 años de edad, cuenta con una carrera delictiva amplia. Alias Morado, perteneciente al grupo de los Águilas. Tiene 7 antecedentes penales y sería uno de los principales responsables del hecho terrorista ocasionado en la calle 8. A él se llegó porque los agentes buscaban a los sospechosos del asesinato de una familia en el batallón del suburbio. En el momento de la detención le encontraron un teléfono celular con conversaciones activas donde se revelaría que él habría participado en el acto terrorista de la calle 8 donde murieron 5 personas y 17 resultaron heridas. Ya se detuvo a la primera persona que ha aceptado su participación. Además de la explotación del teléfono, se encontraron conversaciones sobre el decomiso del material explosivo en un cilindro de gas que dejó 2 detenidos en la cooperativa Nueva Prosperina. Aparentemente planificaban un nuevo acto terrorista. Ese material pretendían lanzarlo al cuartel Modelo. Las amenazas cambiaron.
Hoy, con los hechos que están dando, tendremos que tomar los reparos necesarios. Eso nos lleva a pensar muchísimo en las motivaciones que están atrás, ¿no? Alias El Morado cuenta con grillete electrónico en uno de sus tobillos. En abril fue involucrado en una tentativa de asesinato donde 7 personas resultaron heridas por un ataque a bala. Un juez le dictó medidas alternativas a la prisión como el uso del dispositivo. Durante la detención de Darío Chancay le incautaron armas de fuego como un fusil y una granada de uso militar, además municiones. Por el atentado en el Cristo del Consuelo las diligencias avanzan. Llegaron los peritos extranjeros, recorrieron la zona cero acompañados de las unidades investigativas de Ecuador, tomaron fotos y levantaron indicios como restos del material explosivo que se utilizó en el ataque. Esto como parte de la asistencia internacional que solicitó la Fiscalía. Los agentes de los Estados Unidos con tecnología avanzada buscarán poder llegar a los responsables del suceso. Paul Tutibén, 24 horas. 8 miembros de la Armada Nacional en servicio activo afrontan un proceso por tráfico de drogas. Fueron detenidos con 4 bloques de cocaína previamente decomisados en un operativo que ocultaron en una embarcación para intentar venderlos. En una bodega de la lancha guardacostas Islas Darwin, intentaron ocultar 4 bloques de cocaína que fueron previamente incautados en un operativo. Fiscalía informó que al arribar al puerto Tiburón Martillo en San Cristóbal, Galápagos, personal de la Marina y de la Policía inspeccionaron la embarcación y encontraron el alcaloide. Mientras se recogían testimonios sobre lo ocurrido, toda la tripulación fue retenida. Finalmente, la Fiscalía formuló cargos por tráfico de drogas en contra de 8 uniformados en servicio activo. Ellos, según los primeros indicios, habrían intentado ocultar el alcaloide para luego venderlo. La jueza Ivonne Arroyo dictó prisión preventiva contra 2 de los procesados y para el resto medidas cautelares como prohibición de salida del país y presentación ante las autoridades. La mañana de este miércoles, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se refirió al caso. Paralelamente a los procesos judiciales de orden penal, se continuarán sustanciando los procesos administrativos disciplinarios de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas y en el reglamento sustitutivo al Reglamento de Disciplina Militar. En la lista de uniformados procesados consta Luis Armando P., tripulante de la Armada Nacional, que en 2015 fue sentenciado por delincuencia organizada, vinculado con un caso de narcotráfico. Estuvo 3 años en prisión. Fue dado de baja en 2017, pero en 2019, vía orden judicial, logró que se lo reincorpore a las filas de la Armada Nacional. Hoy, junto con otros 7, afronta un proceso por tráfico de drogas, delito sancionado con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y el atentado al cuartel de la policía en San Lorenzo, Esmeraldas, ocurrido en 2018, fue el prólogo del narcoterrorismo en Ecuador. El medio digital Primicias coloca al atentado de la calle 8 en el hilo de una serie de sucesos que han encendido las alertas durante los últimos años. Empezaba 2018 y Ecuador fue noticia internacional, pues un destacamento de la policía en San Lorenzo, Esmeraldas, había sido objeto de un ataque con explosivos. El gobierno del entonces presidente Lenín Moreno calificó al hecho como el primer atentado terrorista en Ecuador. Pero quizás lo que se quería señalar era que el narcoterrorismo había pisado el territorio. Pues la historia da cuentas que en la década de los 80 ya se habían suscitado acciones encaminadas a generar terror, pero ligadas a causas políticos-sociales. En 2018 fue diferente. Detrás de la violencia desencadenada en la frontera norte, un grupo disidente de las FARC vinculado al narcotráfico marcaba el prólogo del narcoterrorismo en Ecuador, un fenómeno que se ha ido expandiendo y que hoy muestra su peor cara. El medio digital Primicias marca una línea de tiempo con sucesos que desde entonces han causado alertas en diferentes localidades, con distintos grupos detrás, pero con un punto en común: la intención de demostrar el poderío del crimen organizado. Marzo de 2021. Las sedes de la policía y de la fiscalía en El Triunfo, provincia del Guayas, fueron atacadas con explosivos. Este cantón es considerado un punto estratégico en el corredor interno del tráfico de drogas. La violencia también se desbordó en los centros penitenciarios, rompiendo las estadísticas en hechos sin precedentes.
2022, la guerra también en las calles. Acá caliente la zona de la playita. En enero, 15 sujetos con armas largas asesinaron a 5 personas e hirieron a una decena. Ocurrió en el sector de la playita del Guasmo, en el sur de Guayaquil. En febrero, 2 cadáveres amanecieron colgados en un paso peatonal al ingreso de Durán. En mayo, coches bomba. Uno de ellos colocado al pie de una unidad policial en la Florida Norte, en Guayaquil. En estos últimos casos, tiguerones, águilas y chone killers involucrados. El atentado de la calle 8 en el sector del Cristo del Consuelo. Y la evidencia levantada que da cuentas que no era el único ataque en la lista. Son el corolario de una serie de eventos que vienen encendiendo las alertas desde hace por lo menos 4 años. Crimen organizado con financiamiento internacional. Se disputa las plazas de un negocio millonario e ilegal. Y el narcoterrorismo ha declarado la guerra. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Seguimos, amigos. Se cumplió el día 0 de la Mesa de Fomento Productivo con la definición de 4 puntos sobre los cuales el gobierno y el sector indígena buscarán definiciones el próximo martes. Se instaló la mesa número 4 de Fomento Productivo en el marco de los diálogos entre el gobierno y el sector indígena y campesino, que inició con la presentación de temas de ambas partes. El día de hoy ha sido el día 0, que se lo llama, donde que nosotros presentamos nuestras propuestas y también de parte del gobierno nacional vienen con lo que ellos ya están trabajando. Y en este marco los 4 temas definidos son acuerdos comerciales, fomento agrícola para las familias campesinas, acceso al crédito y subsidios a insumos y productos agrícolas, y se retoma el tema de fijación de precios, bajo el título de precios justos, que forma parte de la mesa 3 que no pudo continuar y que hay un acuerdo para retomarla al final de los diálogos. Aspiramos de que, por ejemplo, el tema de los precios justos, que tienen que ver por una parte a los productos de la agricultura familiar campesina que no están regulados, que podamos tener un acuerdo ahí para poder tener un precio justo. Dentro de los 4 temas definidos en esta mesa de fomento productivo, el sector indígena y campesino tiene preocupaciones específicas. Sacar los productos agrícolas sensibles de los tratados de libre comercio, que son los TLC. Diseñar políticas de fomento agropecuario, transición agrícola y mejoramiento de la viabilidad, ustedes entenderán, para poder sacar los productos, fijar los precios de sustentación y control de los precios que ya existen. En el punto número 4, el control de los precios en las regalías de la producción, que son en el tema de las flores. El gobierno y el sector indígena pondrán acento en el análisis de estos temas para presentar propuestas concretas la próxima semana. Han habido puntos en común que hemos podido analizar después de las presentaciones de cada lado y nos hemos ya autoconvocado para el día martes continuar. El 24 de agosto, según el cronograma, se instalará la próxima mesa sobre energía y recursos naturales. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Los 2 habeas corpus presentados ayer por el ex vicepresidente Jorge Glass fueron inadmitidos horas después del sorteo. Sin embargo, el exfuncionario continúa con un recurso anterior con el que espera cumplir sus condenas fuera de prisión. Las garantías constitucionales con las que el ex vicepresidente Jorge Glass espera salir de la cárcel 4 de Quito empiezan a agotarse. Mientras este miércoles un tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha analizaba la apelación de un habeas corpus que fue negado el pasado 20 de junio, 2 recursos similares eran rechazados. Tras determinar que este recurso no podía verificar el cumplimiento de una sentencia, la jueza de garantías penitenciarias del Distrito Metropolitano de Quito, Soledad Manosalvas, inadmitió esta acción. Horas más tarde, también lo hizo el juez Luis Jácome. Donde claramente existe una de las causales para el habeas corpus es el hecho de que exista una boleta de excarcelación que no se cumple. Entonces es lastimoso realmente. Inadmitan y digan que tiene que irse a Portoviejo eso a resolver. Ambas acciones estaban relacionadas con el habeas corpus que le otorgó el juez de Portoviejo, Bani Molina, incluso sin que él lo haya solicitado. La boleta de excarcelación no se hizo efectiva pues habría tenido una serie de inconsistencias.
Sin embargo, Glass aún tiene una ficha por jugar, la apelación que el Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha está deliberando y cuya resolución aún no tiene fecha. No es la primera vez que el ex vicepresidente Jorge Glass presenta esta garantía constitucional con la finalidad de salir de prisión. Anteriormente lo había hecho en Santa Elena y Manabí, ahora en la capital. Para el abogado constitucionalista André Benavides, esto es una clara muestra del abuso de estos recursos. Vemos también que los jueces ya de alzada hacen espíritu de cuerpo y de alguna forma solapan las actuaciones de los jueces de primer nivel. El momento que sancionen van a limitar estas actuaciones abusivas. Glass tiene 3 sentencias por delitos de corrupción, una de 6 años por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht, otra de 8 por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016 y 8 años más por el delito de peculado en el denominado caso Singue, sentencia que está en apelación. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Trabajadores de la extinta Petroamazonas y que ahora son parte de Petroecuador EP denuncian la desaparición de cerca de $8 millones de las cuentas del comité de empresa disuelto en 2021. El exsecretario del sindicato asegura que parte del dinero de los trabajadores se diluyó en una caja de ahorro. El caso se conoce en medio de una disputa por la dirigencia sindical de los trabajadores de la extinta Petroamazonas que pasaron a ser parte de Petroecuador EP. Hasta inicios del 2021, el Comité de Empresa de Petroamazonas, CEPAM, manejaba los aportes de los amparados por el contrato colectivo. El dinero, según los dirigentes, sirve para préstamos a trabajadores, planes de telefonía, convenios con supermercados, actividades sindicales y otras prestaciones. Manuel Narváez, quien se reconoce como el último secretario de este comité, denuncia que la administración que lo precedió habría movido varios millones de dólares de los trabajadores sin dejar rastro. Dice que las cuentas encontró vacías. Los 4 millones aproximadamente de patrimonio que yo dejé, no había absolutamente nada. Estaban las cuentas en cero. De los 3 años prácticamente que estuvo la señora Yumikinga y el señor Orozco de la directiva anterior administrando, debió haber alrededor de $3 millones, lo cual tampoco hemos encontrado en CEPAM. Y en su denuncia se fue en contra de la ex secretaria del comité Gabriela Yumikinga y del ex financiero Edín Orozco. Asegura que incluso cuando fueron desvinculados del sindicato por casi 2 meses, se detectaron transferencias a una supuesta caja de ahorro Credifuturo. Se empezaron a hacer las transferencias de 50,000 en 50,000 el primer día. Alrededor de 180,000 totales que hasta abril del 2021 se transfirieron alrededor de $1.600.000. El perjuicio total es aproximadamente $8 millones. Contactamos a Yumikinga para conocer su versión de la denuncia, pero tras cortarnos la llamada, escribió que su juicio por presunto abuso de confianza fue archivado. Narváez, sin embargo, asegura que no se ha ejecutoriado, que buscan anular el archivo de la causa. Asegura que hay irregularidades en el proceso de investigación y que el aporte mensual de más de 4.500 trabajadores de la empresa se diluyó, sin que la justicia haga algo para recuperarlos. Fausto Yepes, 24 horas. Y culminó el primer día de la tradicional romería de la Virgen del Cisne, que congrega a miles de feligreses hasta el sur del país. Una emotiva jornada llena de fe y devoción se evidenció por esta advocación mariana que data de 1830. Un ambiente lleno de júbilo marcó la llegada de la sagrada imagen de la Virgen del Cisne a la plaza central de la parroquia San Pedro de la Bendita, culminando así el primer día de esta tradicional peregrinación que se realiza hace más de 300 años. La gente ha caminado con mucha devoción, con mucha fe. Vemos tanta juventud, sobre todo, que camina. Una misa campal le permitió a los fieles descansar luego de esta larga caminata que recorrió hoy 21 kilómetros desde la parroquia de El Cisne hasta San Pedro de la Bendita. Yo creo en Dios y la Virgen Santísima, que solo ellos pueden hacer ese milagro de levantar esa postración a mi hijo. Venir desde tan lejos, desde el Aguario, 1000 kilómetros, del Aguario al Cisne, es una fortaleza. Y ella siempre nos da la fortaleza para poder llegar al sitio donde queremos llegar.
La primera aparición de la Virgen del Cisne se dio en 1594 y la sagrada imagen fue tallada por el famoso escultor Diego de Robles. Esta multitudinaria romería, que se desarrolla durante 3 días y recorre 74 kilómetros en total, fue instaurada por Simón Bolívar en 1830. Con cámaras de Mateo Castillo, María del Rocío Coronel, 24 horas. Las pruebas de autodetección de COVID-19 continúan sin estar disponibles para su venta libre. Representantes de cadenas farmacéuticas confirmaron que hoy se realizará la distribución en sus locales y mañana ya empezaría su comercialización. Ya son 3 los días de retraso en la venta libre de pruebas de autodetección de COVID-19. Pese a que las autoridades encargadas de la salud aseguraban que desde este miércoles en Quito y Guayaquil ya se podría comprar estos test, aún las farmacias no cuentan con este producto en sus perchas. Representantes de farmacias Fibeca, Sanasana, Farmacis y Cruz Azul confirmaron que este miércoles realizarán la distribución de los test en sus locales y que finalmente será el jueves cuando la ciudadanía los pueda adquirir. Explicaron además que en principio se venderán únicamente kits de 5 pruebas, con un costo aproximado de $42. Es decir, cada prueba tendría un valor de $8.40. Esperemos que, digamos que con el tiempo, el consumo y viendo cómo esto se va manejando en el mercado, posteriormente ya salgan pruebas de A1 y obviamente sea mucho más asequible. Tiene que tener un riguroso control, porque no puede las farmacias, las fábricas que nos entreguen poner el precio que crean conveniente, aunque como lo explicó muy bien el señor ministro, el Ministerio de Salud no regula los precios, pero vamos a estar muy pendientes de eso. Por ahora son 2 los proveedores calificados para distribuir estas pruebas en el país, pero aún hay 10 empresas que esperan la autorización de la Agencia de Regulación y Control Sanitario. Empresarios farmacéuticos esperan que estas pruebas tengan acogida en la ciudadanía y con ello se reduzcan los círculos de transmisión del virus. Que se puedan estar vendiendo alrededor de unos 1000 kits por mes. Y si bien las autoridades aseguraron que los casos de COVID-19 se han reducido, dicen que hay provincias en las cuales la incidencia sigue siendo preocupante. En relación a la población, las provincias con mayor incidencia de casos son Morona, Santiago, Galápagos, Bolívar y Napo, con 83.95 por 100.000 habitantes. Las pruebas de autodetección permitirán, sostiene el ministro, que las personas se aíslen a tiempo, aunque recalcó que no servirán para justificar ausencias laborales. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas.